Perfecto, perfecto. Bueno, muchachos, vimos anteriormente, vamos a hacer primero un repaso de lo que vimos la clase pasada, que sería ya la unidad 3. Vimos las perspectivas y tendencias a nivel de empresa, vimos simplemente las experiencias que han tenido las compañías con el área tecnológica a lo largo del tiempo. Bueno, siempre ha estado a medida que se descubrió la tecnología y lo que se descubrieron, lo que eran las variables industriales, cómo las empresas se manejan a partir de la revolución industrial. Las compañías simplemente fueron añadiendo, a medida que se fueron descubriendo nuevos elementos tecnológicos, fueron añadiendo nuevos patrones a su forma de elaborar, su forma de ejecutar las actividades, y simplemente a medida que obviamente ocurrió este tema de la pandemia, ya las empresas se dedicaron prácticamente a sus actividades, ir hacia lo que es la parte digital. Ahora, como podemos ver, la innovación no solamente es tecnología, señores, son nuevas ideas, conceptos, productos, servicios, un elemento distintivo. Hay que tener en cuenta que transportar las ideas, llamarlas tecnología a nivel empresarial, es cuando transportas las ideas de una forma que dé provecho a la industria, logre captar ese elemento, recuerden esto bien chicos, logre captar ese elemento distintivo y diferenciador que logre que la compañía se pueda distanciar de la competencia y pueda llamar la atención de los clientes o consumidores. Entonces eso es muy importante. Si las empresas no logran ese grado distintivo o diferenciador, señores, la industria no está logrando nada prácticamente. Tiene que simplemente, aparte de producir, tiene que lograr colocar, como quien dice, su sello en el mercado. Ahora, simplemente se han creado nuevos conocimientos y nuevas maneras de establecer la tecnología, como bien estuvimos analizando anteriormente. ¿Para qué? Para poder obtener una mejor competitividad y rentabilidad, clientes satisfechos, empleados comprometidos y, lo más importante, una nueva visión de la era de negocios, ver lo que son los negocios comerciales y la forma de tratar con el cliente y proveedor de una forma distinta a lo que quizás hace muchos años atrás era. Verlo ya como un proceso esencial para lo que son las actividades comerciales de la empresa y utilizar obviamente la tecnología para cada uno de sus procesos. Entre los aspectos que nos ayudan a que la tecnología pueda mejorar lo que son las labores de trabajo y lo que es el desenvolvimiento de la empresa con el cliente, con el proveedor, bueno, tenemos correos electrónicos, tenemos software que nos ayudan a estar en constante comunicación con el cliente sin necesidad de estarlo llamando ni nada por el estilo. Podemos tener una comunicación simplemente constante. También, como podemos ver, según la capacidad de los empleados, se van a poder simplemente mejorar los procesos ya contando con tecnología o simplemente la empresa no sacar lo mejor de sí. Por eso es que aparte de contar con plataformas tecnológicas, se tiene que contar con empleados capacitados. Ahora, está el concepto de bimodalidad, como pudimos ver, gestión tradicional más metodologías ágiles actuales, es como las empresas de trabajar de una forma algo rudimentaria ha ido innovando en nuevos procesos. Esto sucedió a nivel de diferentes industrias. Han habido empresas que quizás no se asociaban tan bien a lo que es la parte tecnológica o de descubrimientos digitales, pero simplemente, señores, lo han tenido que hacer porque si no, no venden, si no, no progresan. Entonces, esos son elementos, señores, importantes. Son elementos distintivos y diferenciadores. Ahora, simplemente, como bien les mencioné, lo que es el gobierno, el país, la situación social, dan la pauta para saber hasta qué punto se puede establecer lo que es la parte tecnológica. Como bien les mencioné, hay países que dan una libertad plena en esos elementos, podemos estar tranquilos con ellos. Hay países que no tanto y hay países donde inclusive utilizar tecnología es infringir la ley. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, están las diferentes fuentes de innovación o razones que nos han dado a nosotros como industria establecer la innovación, ya sea por necesidad, por iniciativa o por algún elemento de expansión. Como bien les mencioné, por ejemplo, con el tema de los delivery, bueno, aquí en Venezuela es un elemento nuevo, ya lleva meses que está ocurriendo, las nuevas empresas, la parte de aplicaciones tecnológicas, pero en Argentina, por ejemplo, cuando estuve por allá el año pasado, y era algo común allá de años, pero imagínense, era algo que ya llevaba años allá, pero había empresas que seguían sin adaptarse a eso. ¿Por qué? Porque seguían con su método tradicional de trabajo que les venía dando resultados positivos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que a nivel empresarial simplemente tuvieron que dar ese cambio porque si no, como las personas iban a consumir en el local y así sucesivamente. Simplemente eran elementos que complicaban un poco lo que es el proceso de negocio. Entonces, eso es muy importante. Ahora, simplemente tenemos lo que son las ventajas. Como podemos ver, la tecnología nos ayuda a poder producir de una forma mucho más óptima, mucho más innovadora,
utiliza lo que son los elementos como la logística y la organización en los procedimientos. Nos da una visualización mucho más amplia y mucho más detallada. Y lo más importante, señores, hace que los productos que se creen se desarrollen de una forma mucho más adecuada y mucho más específica. Es decir, tanto en estética como en producción. Acuérdense lo que les mencioné. No es lo mismo las botellas de Coca-Cola actuales como cuando salieron por primera vez. Por primera vez era un diseño totalmente diferente y ha ido evolucionando el diseño. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. También está la parte de rediseño de los procesos productivos y de desarrollo en las empresas, que simplemente nos damos cuenta que hay empresas que han tenido que rediseñar sus procesos, ya contaban con tecnología, ya contaban con elementos que los ayudan en la parte digital, pero tuvieron que simplemente añadirle ese valor agregado, porque ya no es un elemento que nos dé una ventaja, ya es un elemento esencial de que o lo tenemos o no podemos vender. Entonces, eso le pasó a muchas empresas y tuvieron que hacerlo. Ahora, simplemente como vemos, hay distintos tipos de innovación, la que va en incremento, la que simplemente se tiene que hacer porque se dio un cambio específico, que es la radical, y la innovación por parte de la gerencia, que es cuando la gerencia establece, hace falta hacer un cambio para crecer en el mercado. Ahora, lo que les mencioné de contar con personal capacitado. Señores, aprender simplemente a hacerlo no es lo mismo que aprender a usarlo. Entonces, este elemento es muy importante, señores. ¿Por qué? Porque este es un elemento que nos indica que si no se cuenta con personal que sepa manejar lo que son las herramientas tecnológicas, se puede tener herramientas tecnológicas, pero no darle el resultado o el uso que se le quiere realmente dar. Entonces, esto es un elemento simplemente mal para nuestros procesos empresariales. Ahora, como podemos ver, tenemos lo que es cómo ha ido mejorando la tecnología. Actualmente forma parte del centro de la empresa y sin la tecnología simplemente se le complicaría a la empresa prácticamente producir, elaborar, vender prácticamente todo. Lo han demostrado empresas como Nike, como Adidas, que se han simplemente poco a poco adaptado a la tecnología y cada vez más adaptan aún más sus procesos. Y lo que les mencioné, el concepto de innovar no solamente está en la parte tecnológica, sino en el factor distintivo. Podemos tener tecnologías, perfecto, pero si no lo sabemos aplicar, ¿para qué los tenemos? Entonces, esos son elementos que nos hacen entender si realmente se le está dando el uso adecuado o no. Como podemos ver aquí, para innovar hay que pensar distinto que los competidores. Entonces, contar con tecnología, personal capacitado y lo más importante, saber aplicar la idea de negocio de todos esos elementos para poder realmente decir que somos diferentes a la competencia. Entonces, eso es muy importante. Ahora, tenemos que simplemente, señores, entender que a medida que simplemente van mejorando los procedimientos y simplemente a medida que vamos avanzando, hay en el mundo cierta escasez de productos o servicios. Eso lo sabemos, ya sea por elementos como el calentamiento global, elementos naturales. Entonces, ¿para qué nos ayuda la tecnología? Para poder ampliar nuestra red de comercio y como empresa no solamente dedicarnos a la venta y producción de un solo elemento. Han habido empresas que se han podido expandir y no solamente esto, chicos. Hay empresas que traían simplemente mercancías importadas para venderlo. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasó con la tecnología? Como simplemente se complicó el proceso de traerla importada, el traer la mercancía de otros países, hay empresas que han logrado establecer sus propias plantas, claro, a un nivel bastante reducido en un inicio, pero han logrado simplemente producir ese elemento que no podían hacer en sus propias plantas. Entonces, ¿por qué? Porque le han colocado los factores climatológicos adecuados, han hecho plantas simplemente especiales para que se dé ese producto, pero ¿cómo se logra? Si el clima es diferente, son otros ambientes, con la tecnología, chicos. Entonces eso es muy importante. Ahora, tenemos que entender que simplemente a medida que vamos avanzando, hay que ir detallando mucho más los procesos, no quedarnos en uno solo. Vimos el caso de Netflix, vimos el caso de Blockbuster, ¿cuál fue la diferencia? Blockbuster tenía su tecnología a su nivel, decidieron que era la adecuada y no mejoraron. Netflix mejoró, hasta que Blockbuster simplemente cerró. Entonces, ¿qué nos indica? Que por más que tengamos la tecnología, hay que ser críticos con nuestros procesos. Y si podemos detallarlo y mejorarlo más, se debe hacer. Ahora, simplemente chicos, es muy importante también tener en cuenta siempre a nivel empresarial, que por eso esa fue una de las partes principales que les pedí en el módulo 1 del trabajo, lo que es la visión, la misión, objetivos estratégicos. Simplemente hay que tener un concepto verdadero y real de la industria para poder tomar luego una conclusión y decir, ok, ya que sé
qué es esta industria, a dónde vamos, qué queremos realmente, tenemos las tecnologías adecuadas, perfecto, personal capacitado excelente, bueno, vamos a producir este elemento. Entonces, es muy importante detallar eso. Ahora, tenemos que los nuevos modelos de negocio en la era tecnológica han sido las nuevas alternativas, señores, para que las empresas puedan producir dentro de un punto de vista quizás un tanto diferente a como ellas estaban acostumbrados, pero que sea un factor que complemente cómo las compañías vienen trabajando. Ayudó a muchas empresas, situación de COVID, distanciamiento, tenían redes tecnológicas, seguían vendiendo, seguían facturando, seguían conversando con clientes, proveedores, sin necesidad de verse cara a cara prácticamente. Entonces, esto hizo que las empresas siguieran vendiendo. Entonces, es muy importante. También da un valor agregado al mercado, porque, señores, cuando ocurrió recién la pandemia, sabíamos que si $1, por darles un ejemplo, una moneda, siempre vale, imagínense con el tema de la pandemia donde hubo muchos desempleos, cierres de empresa, una situación en la que no se sabía qué iba a pasar con el mundo realmente, y que tengas una empresa que siga produciendo y que siga vendiendo, eso le da un valor agregado en tema de competencia. Entonces eso es muy importante. Ahora, simplemente, señores, como bien podemos ver, siempre hay que invertir en tecnologías, siempre hay que invertir en innovación, en competitividad y siempre, señores, buscar qué es lo mejor que necesita la empresa. Pero claro, para realizar ese término de lo que es la parte tecnológica está la parte de la adquisición. ¿Cómo se sabe cómo vamos a adquirir según nuestro presupuesto? Puede ser que nosotros tengamos unas ideas de inversión tecnológica y de redes excelentes, pero si no tenemos un presupuesto con el cual contemos con insumos, vamos a decir monetarios necesarios para poder invertir, simplemente, chicos, tenemos que esa idea esperarla. Y quizás hacer otra que también sea buena, quizás no tan efectiva como la anterior, también tecnológica, pero que se adapte a nuestro presupuesto, a nuestra capacidad económica, hasta tener el dinero para poder invertir en la que queremos. Entonces es muy importante. A partir de ahí han salido nuevos conceptos relacionados con el comercio, empresa y tecnología, como podemos ver, como el que podemos ver actualmente, que se basa en la demanda. Eso simplemente nos podemos ver como cuando en los canales de DirecTV dan simplemente unas pantallas compartidas en la cual se puede ver en vivo, claro, en pantallas pequeñas, por ejemplo, un campeonato de tenis al mismo tiempo, se puede ir viendo y podemos ver un partido salir de otro porque saben la demanda que hay de los clientes, en no solo ver un solo partido, ver todo. Lo mismo pasa con los mundiales de fútbol, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, adaptarse a la demanda del cliente. Ahora, señores, también es muy importante entender que simplemente las empresas deben irse adaptando a esa porción de mercado y de clientela que solicita algún producto o servicio y ver qué solicita. Por eso es que las compañías, cuando dan un servicio, no solamente lo dan y ya está. Casi siempre hace un análisis postventa o postcompra, o si es un servicio que se está pagando mientras se usa el servicio, para saber la opinión del cliente. Y siempre hacen una pregunta: ¿qué aspectos deberíamos mejorar? Para, a partir de las ideas de los clientes, anotar la que se repita con más frecuencia y claro, y que tenga más lógica y que también cuenten con la capacidad para poder mejorar eso, y lo hacen. Entonces es muy importante entender esos procesos. Muestra de ello, hemos visto cómo aplicaciones como Instagram se actualizan solas, a pesar de que a simple vista vemos que el Instagram sigue de cierta manera igual. Sé que se han dado cuenta, al igual que yo, que han habido ciertos cambios en el menú, en el funcionamiento para mejor. Vemos que hay cambios un poco más óptimos también en el WhatsApp. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen que ir innovando poco a poco. Entonces, eso le da un valor característico de mercado. Entonces, es muy importante. Se han dado, señores, nuevos elementos que han hecho que las empresas puedan, a través de lo que es el mercado y la tecnología, invertir en un nuevo proceso de negocio, como podemos ver, lo que es el mercado de valores y los brokers. Esto simplemente le permite a la empresa, a través de unas tendencias de negocio que se están dando actualmente, poder negociar sus productos y servicios a través de redes de comercio, a través de bolsa de valores y acciones. Cuando hablamos de productos y servicios en el mercado, que la empresa utiliza la tecnología, no solamente se nos debe venir a la mente páginas como Mercado Libre, Amazon, venden productos, servicios, por supuesto, pero también analizar, señores, lo que es las acciones de la empresa. Las empresas por sí solas, y más cuando tienen cierto grado de simplemente de aceptación a nivel de clientes y consumidores, tienen un valor interno que simplemente se convierte similar a un producto o servicio, que es simplemente su participación accionaria. Es cuando vemos que empresas venden porciones de sus acciones, las colocan en el mercado y les sirven para saber cómo están posicionadas. Ahora,
Simplemente cuando una empresa, como en este caso, una empresa esté emergente, simplemente tiene que asesorarse de las mejores prácticas y simplemente, señores, ir adaptando según su presupuesto, según sus pequeños cambios. Los pequeños cambios, cuando simplemente son bien estudiados y más utilizando la tecnología, dan resultados positivos. Caso como tal, señores, el cuento, simplemente la explicación que les dije de Inca Kola en Perú. Se sucede, ya existen marcas en términos de bebidas gaseosas como Pepsi y Coca-Cola, por ejemplo. Tienen mucho tiempo en el mercado y es muy difícil competir con ellas. Y ese es un mercado que ya existe, no es un mercado nuevo donde con una idea innovadora podemos simplemente captar la atención de los clientes o los consumidores, ¿no? Entonces ya es un mercado que hay diferentes compañías. También está la Golden, que en países de Argentina y Chile le llaman Fanta. Ya es, bebidas gaseosas es como la ropa deportiva. Pero ¿qué hizo Inca Kola en Perú para poder establecerse? Bueno, simplemente le añadió a la medida de su presupuesto, no compitiendo a la par de ellos, un elemento distintivo como fue simplemente aspectos propios de la cultura inca del propio país, que eso hizo familiarizarse aún más a cada uno de los ciudadanos con ese producto. Entonces ya les creó como esa mentalidad de que si compraban una Coca-Cola estaban comprando un producto internacional por encima de un producto de origen nacional. Y claro, aparte el producto era simplemente al momento de probarlo, era casi tan bueno como Coca-Cola o Pepsi. O sea, de verdad que como ellos lo fabricaron con la tecnología y hicieron simplemente cada una de sus aplicaciones, los ingredientes, los procesos productivos, de verdad lo hicieron bastante bien, pero utilizaron ese valor agregado. Pepsi y Coca-Cola lo intentaron en Perú, intentaron simplemente añadirle simplemente publicidad del propio país, intentaron, de hecho, está en Google, que ellos intentaron hacer esfuerzos, pero no lograron algún elemento diferenciador, prefirieron quedarse como estaban, y bueno, lo que es el mercado de bebidas gaseosas en Perú, Inca Kola le lleva una ventaja competitiva bastante alta, tanto así que Coca-Cola y Pepsi se vieron la necesidad de comprar acciones de Inca Kola por miedo a ellos mismos quebrar. Entonces, ahora están como asociados de cierta manera, entonces saben que si en algún momento les toca cerrar, bueno, pueden asociarse y seguir teniendo ganancias con Inca Kola. Entonces ahora tienen una relación de mercado en la cual también tienen, son dueños de esa empresa de cierta manera. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Qué sucede si, por ejemplo, Blockbuster hubiera comprado Netflix en su momento? Gran parte de las acciones y hubiera tomado simplemente las opciones o las ideas de Netflix que estaba proponiendo. Hubiera sido simplemente actualmente, estuviéramos hablando de un Blockbuster en términos digitales, en términos de streaming, y no estuviéramos hablando de Netflix para nada. Entonces es muy importante saber. Por eso les comento, entender el mercado, entender la tecnología, saber cuándo tomar una decisión y simplemente tomarla, pero claro, teniendo en cuenta qué situación se da a nivel de mercado y nuestro presupuesto, porque el factor monetario es clave, obviamente. Si no tenemos el factor monetario adecuado, es simplemente difícil hacer una correcta inversión. Ahora, como podemos ver, señores, simplemente se han dado nuevas tendencias que han mezclado lo que es la tecnología a la industria financiera a nivel de empresa. Esto simplemente le permite a las empresas poder invertir y gestionar labores a través de mecanismos digitales. Como todo proceso de negocio, hay un riesgo de que la empresa pueda perder, pueda darse una transacción de forma negativa. Eso ha pasado, señores, en muchos casos, no solamente de forma digital, hasta de forma presencial. Entonces, han surgido este tipo de empresas que son tecnologías y seguros, que simplemente son empresas tecnológicas que sirven de aseguradoras para empresas en diferentes países, claro, según el país, según la disponibilidad y así sucesivamente. Por ejemplo, les comenté que en Estados Unidos toda operación digital en términos de mercado, en términos de inversión y en términos también de criptomonedas y cada uno de esos elementos tienen lo que es el FINRA y el seguro CIPC. Responden hasta por $500,000. ¿A qué nos referimos? Si compran, digamos, una acción de una empresa y luego esa empresa, digamos, se da la quiebra, igual no se puede perder el valor que se invirtió. O la empresa automáticamente se le da la opción de poder vender esas acciones en el mercado y recuperar el dinero, o si simplemente esas acciones ya no tienen casi valor, este mismo seguro nos devuelve el dinero. Entonces es muy importante. Este tipo de elementos ha dado a una industria que ha generado un gran tipo de seguridad e internacionalmente, en términos tecnológicos, ha permitido como una opción a las empresas y a los clientes poder invertir, que se llama la industria 4.0. La industria 4.0, señores, no es más que las mismas empresas que conocíamos de antes a término actual, como utilizan la tecnología. Eso es todo. Simplemente procesos más flexibles, como podemos ver, procesos automatizados,
Vemos que obviamente aquí está una persona realizando una labor, pero una labor mucho más específica, mucho más de análisis, mucho más analítica y de estudio. Vemos que las labores simplemente repetitivas las generan ya mecanismos automatizados como robots a través de software, y esto ayuda o no ayuda a una mejor producción en la empresa. Claro que sí. Esto ayuda, hace un menor desgaste en términos de trabajo para las personas, ya que las personas van a tener alguna otra labor mucho más analítica que la parte, digamos, tecnológica no la puede hacer 100%, y simplemente lo que son elementos y procesos manuales ya se tiene con tecnologías adecuadas. Entonces eso es muy importante. Entonces han mejorado los procedimientos. Como podemos ver, podemos a través de computadoras, tabletas, ver ciertos elementos. Por ejemplo, las empresas antes, cuando negociaban las acciones, tenían que llamar, preguntar, saber cómo estaba el proceso. Ya no, actualmente simplemente entras en alguna de las páginas donde sale el posicionamiento de las compañías y simplemente puedes saber cómo está tu propia empresa, si tu empresa realmente está inscrita en el mercado. Entonces es muy importante. También, señores, es esencial decir que este tipo de procesos automatizados sirve para que también las empresas lleven un control de sus procesos productivos, lleven un control de las tareas, de los tiempos. También han habido otros mecanismos que han permitido a través de páginas como Mercado Libre, Amazon, eBay, que son páginas de comercio electrónico y digital, poder saber más acerca de un producto y servicio, y si somos una empresa, poder quizás incluso saber un poco más sobre nuestra competencia. Por lo menos vemos en este caso, esto es en Mercado Libre Venezuela, vemos que el precio está en dólares, como bueno, por lo que sabemos de la inflación, no solamente en Venezuela, en Argentina también están así los precios, en diferentes países. Ahora, ¿qué sucede? Podemos analizar un poco más sobre el cliente, vemos que el proveedor, vemos que está en Zulia, vemos un poco más sobre el tipo de producto, le damos el zoom, antes eso no existía, y ahorita vemos más en detalle el producto, y si queremos saber un poco de la información, si es nuestro competidor y queremos saber un poco más, vemos por aquí, y vemos que 100% de los compradores lo recomiendan, es porque ha hecho una excelente labor, tiene 3 años atendiendo el Mercado Libre y tiene 49 ventas concretadas, y tiene el rango máximo. Entonces, va por muy buen camino. Entonces vemos que está haciendo labores de forma correcta. Vemos también los otros productos que él coloca, porque esto también permite ver más publicaciones del vendedor, y podemos ver un poco más acerca de los comentarios, las preguntas que les pueden hacer, la descripción del producto, y eso nos sirve a nosotros a nivel de empresa para saber un poco más. Vemos también los gustos de los consumidores, vemos los clientes que otros productos han visto, sirve para estudiar un poco más el mercado. Ahora también esto ha surgido de gran manera, que ya hay diferentes tendencias que se están dando actualmente que ayudan a las empresas a poder negociar cada uno de sus procesos a través de mercado Forex, que es de divisa, criptomonedas, acciones, y mercado de futuros, que ya son elementos materiales, que es como el café, por ejemplo, el agua, saber cómo se maneja el mercado. Entonces todo esto forma parte, junto con lo que vimos de los métodos a través de páginas web de vender productos y servicios, más este tipo de elementos, forman parte de lo que es el mercado empresarial, que es la tendencia actualmente en términos de tecnología. Cuando hablamos de tendencia, simplemente tenemos que hablar de este tipo de elementos, que es muy, pero muy importante. Ahora, señores, fíjense que para poder de esta manera saber cómo realmente está el mercado y poder tomar decisiones precisas, tenemos que conocer desde lo que es la base, como bien les mencioné. Por eso hemos estado viendo desde lo que es la primera clase, lo que son las ideas de negocio, lo que es el mercado, vimos incluso en el parcial pequeñas decisiones que se toman para poder entender desde la base. Ahora ya estamos, ya que estamos en perspectivas y tendencias, entender un poco más cómo funciona el mercado. Esto no son elementos que se pueden entender, señores, de un momento a otro. Lleva mucha práctica, mucho análisis, pero a partir de conceptos pequeños vamos construyendo elementos mucho más importantes de análisis. Hay diferentes tendencias de mercado, como pudimos ver, alcistas, bajistas, como les mencioné. También tener en cuenta que siempre la oferta y la demanda forman un elemento fundamental. Oferta, señores, es cuando simplemente se coloca un precio por un producto o servicio en el mercado. Un precio que nosotros queramos colocarlo, ya sea porque de esta manera podemos obtener una ganancia, teniendo en cuenta que ya se invirtió en ese producto, en los salarios de empresa y simplemente en la construcción de la misma empresa. Entonces, ¿qué es lo lógico? Si con eso ofrecemos productos, que busquemos
no solamente autorretribuirnos el gasto que hemos tenido, sino también tener algún tipo de margen de ganancia. Y la demás es simplemente los gustos del consumidor. ¿Qué tan interesado está el consumidor o el cliente en querer adquirir el producto o servicio? Entonces, eso es muy importante. Muchos de los elementos del mercado actualmente está llevado por diferentes velas o velas japonesas que, como podemos ver, nos muestran cuándo es el punto de apertura, cuándo inicia, cuándo es el punto de cierre, que es el punto de arriba, y la parte roja, que es cuando hay algún tipo de pérdida. Entonces es muy importante. Nos muestra la evolución del precio y de los activos en el mercado. Fíjense que este concepto de velas ocurre incluso en diferentes páginas como Mercado Libre, que cuando vemos que hay como una especie de semáforo, donde cuando vemos un cliente, o vamos a decir a un competidor o un proveedor, alguien que vende productos e insumos, y vemos su calificación, vemos que hay como un semáforo donde nos muestra según los colores cómo es su calificación y su rendimiento en el mercado. Vamos a retroceder para verlo rápido, porque esto no solamente ocurre en lo que es el mercado de valores, también en este tipo de mercado que se llama el mercado comercial. Vemos que hay semáforos con diferentes colores. Este es el punto máximo. Ya cuando hay algún tipo de calificación negativa, así haya muchas más positivas, ya se torna de este color y así va. ¿Qué nosotros hacemos cuando queremos ver algún análisis de precio o comprar un producto en Mercado Libre? Señores, lo primero que vemos son estos colores. Ya cuando vemos que alguien está en rojo, ni siquiera nosotros vemos que está vendiendo. Entonces es muy importante. Lo mismo pasa a nivel de mercado. Entender de que es muy importante este tipo de tendencias, porque este tipo de tendencias nos va a mostrar a nosotros cómo realmente está operando y trabajando la empresa o el producto y su servicio. Y cuándo es el momento preciso para invertir en él. Puede ser que haya un proceso de baja, pero nosotros sepamos que va a crecer, es decir, vemos que la conducta tiene un crecimiento, tiene cierto bajón y va a volver a subir, vuelve a bajar y tiene un crecimiento. En ese caso, ¿cuál sería el momento en el mercado, señores, empresarialmente, para invertir? Hay que invertir en alguno de estas bajas que está acá. ¿Y cuándo vender? Vender cuando nosotros veamos que es el crecimiento, es decir, aquí. ¿Qué sucede? Se va a obtener obviamente el dinero que se invirtió más este porcentaje de diferencia que fue el crecimiento que tuvo. Entonces eso es muy importante. ¿Cómo nosotros lo podemos analizar? Entendiendo los productos, entendiendo el comportamiento y entendiendo el comportamiento del consumidor. Es decir, utilizar, señores, una psicología ya en términos tecnológicos. Entonces es muy importante. De hecho, se los expliqué aquí con los soportes y las resistencias. ¿Qué sucede con el soporte? El soporte ya es una línea mínima. Pueden haber diferentes crecimientos o bajas, pero cuando vemos cuál es el punto mínimo de la baja, como vemos esta parte, nos damos cuenta que ese es el mínimo. ¿Qué es lo bueno de saber qué es lo mínimo que puede pasar? Que sabemos que cuando tiene un bajón de este estilo, puede ser aquí, aquí o aquí, es la posibilidad correcta para invertir. Y saber que cuando tiene cierto grado de crecimiento, es el momento de vender. Por ejemplo, vemos que tuvo un bajón la acción, ¿verdad? O vamos a decir la criptomoneda, cualquiera de esos elementos, algún producto. Ustedes deciden invertir. La idea es que cuando ustedes lo vendan, sea en el proceso de crecimiento o en alguno de los procesos de ver cuál es la entrada perfecta. ¿Por qué la entrada perfecta? Bueno, fíjense en este caso, fíjense este caso. Tenemos dos crecimientos, este y este, e invertimos en este. ¿Cuál es el momento preciso para poder vender? Se supone que este, porque es el más alto, pero no lo sabemos. Nosotros estamos interpretando los crecimientos. Si nosotros hicimos una inversión y decidimos venderlo acá, no está mal, sacamos una ganancia. Esa es una entrada excelente en términos de negocio. Es una entrada perfecta. Pero, ¿qué sucede si nos esperamos? Bueno, ahí viene lo que es el conocimiento. Saber que no, yo me espero y bueno, hubo un bajón aquí y no desesperarse, decir, bueno, bajo un poco, yo no voy a esperar a que baje hasta la línea de soporte, lo vendo, no importa, se saque algo de ganancia, no. La idea es tener el conocimiento y, señores, mucha paciencia para simplemente esperar y saber, bueno, vamos a esperar un poco más a ver cuál es el punto, a ver si saco el dinero antes o lo vendo, vamos a esperar. Y ahí es donde ustedes se dan cuenta que después de ese bajón hubo un aumento, bueno, aquí lo vendo y ya. Entonces, es muy importante. Hay empresas que tienen tanta capacidad de análisis en el mercado y también experiencia, porque esto es experiencia, de que estando en este punto alto, no venden y ven que
está bajando y tampoco venden. Y se dan cuenta que cuando está en el punto más alto, aquí es donde vendo la acción. Entonces, pero eso lo da mucho la calma y la paciencia. Señores, hay un punto también muy importante en términos de mercado y en términos de tendencias actuales de la tecnología, que este mercado digital tiene una peculiaridad. No es, vamos a decirlo, señores, no es algo netamente programado. Son interpretaciones que nosotros estamos utilizando, las cuales mientras más se acerquen al resultado, son las adecuadas. Pero como todo, hay días buenos y días malos. Lo más importante es que si llegara a haber algún día malo o si simplemente no se da el punto correcto, señores, ver cuándo es el momento oportuno de salir y vender. Si tenemos una pérdida pequeña, bueno, lo volvemos a hacer después. Si vemos que se tuvo una ganancia no tan alta, bueno, esperar. Pero es muchas veces saber cuándo es el límite y si tuvimos un mal día, no querernos vengar del mercado, porque el mercado, señores, es muy importante analizar que lo que son las tendencias de mercado actuales no es un casino, simplemente es elementos como una venta. Tenemos una tienda, estamos vendiendo productos y servicios, tenemos días buenos, días no tan buenos. No por eso vamos a empezar a rematar toda nuestra mercancía, hay que tener calma. Entonces sucede lo mismo aquí. Se dan, como les expliqué, tendencias en crecimiento, tendencias bajistas y lateralización, que es cuando se mantiene, como podemos ver. Esto nos permite, una vez que nosotros entendemos un poco más, que eso es lo que nosotros vamos a intentar entender a lo largo de la materia, es poder entender que es una verdadera gestión de riesgo. Es decir, saber qué tipo de inversiones son necesarias, cuándo hacerlo y cuándo es necesario salirse del mercado, que eso es muy importante. Les explico un poco una tendencia actual que se está dando mucho, que es la gestión de contratos de futuros, que vamos a ver un poco ahorita de eso, donde simplemente es cuando ya se llegan a vender elementos, como vamos a decir la acción del agua, lo que sería la acción del oro, por ejemplo, ya son otro tipo de elementos que también se están dando. Como podemos ver, materias primas también. Junto con el mercado de criptomonedas, los mercados de futuro han sido unos elementos que le han permitido a las empresas ir creciendo. ¿Qué sucede? Es muy importante saber qué decisión tomar. Entonces, la idea es que más adelante durante esta clase vamos a ver ciertos casos que algunos de esos casos van para el examen, lo vamos a estudiar con calma, igual en el salón de clase cuando tengamos la clase presencial, donde vamos a interpretar cada una de las situaciones que pueden ocurrir y cuál es la mejor decisión a tomar. Y con su respectiva explicación, porque es muy importante entender qué se está haciendo. Más allá de que hayamos tenido ganancia o pérdida, saber por qué lo hicimos. Eso es lo importante y eso es la clave en todos estos procesos. Entonces, simplemente, señores, tenemos que entender que, bueno, las plataformas que se están utilizando mucho es NinjaTrader, UProfit. Les expliqué UProfit. UProfit simplemente nos da los fondos para nosotros como empresa poder tener ciertas inversiones. Muchas compañías tienen en paralelo como Nike, Adidas, tienen su venta de ropa y lo que es la parte de acciones, futuros y la parte de mercado. Muchas de estas empresas cuentan con montos financiados por compañías como Profit porque simplemente ya tienen los conocimientos para invertir en la bolsa y simplemente pueden invertir. Les expliqué un poco unas páginas donde usted puede ver el comportamiento de mercado y de criptomonedas y ver su crecimiento, disminución. Esto es vital, señores, que anótenlo muy bien, porque cuando nosotros empecemos a ver más adelante lo que es las operaciones de trading en las cuales ustedes van a invertir en ciertas criptomonedas, vamos a hacer bastante bien ese análisis. Ustedes van a tener que ir viendo cómo van los crecimientos de cada uno de estos elementos para simplemente ustedes intentar hacer su propia entrada perfecta de negocio. ¿A qué nos referimos con la entrada perfecta? Ah, que ustedes decidieron simplemente invertir en alguna moneda y analizar cuándo vender y cuánto fue el porcentaje que ustedes sacaron de ganancia. Entonces eso es muy importante. Igual eso lo vamos a ver con calma porque eso es paso a paso. Eso es explicándolo, entendiéndolo y yendo poco a poco. Pero es muy importante que ustedes vayan observando este tipo de páginas, las tendencias, los crecimientos, saber que no solamente existe en el mercado una sola criptomoneda, hay muchas. Estamos viendo que hay diferentes. Y que muchas veces no es la más recomendable invertir en la principal, que es Bitcoin, que es la más alta. A veces pueden haber otros tipos de criptomonedas no tan populares que también tienen un alto crecimiento. Entonces, ver qué nos conviene más y el por qué. Entonces, es muy importante. Y eso lo vamos a ver en la parte de módulo del trabajo. Hay un módulo que dice parte financiera. Olvídense de lo que está ahí en lo que va de modelo de trabajo, porque
Todos esos estados financieros, balance general, eso no lo vamos a ver porque esto es tecnología. Lo que vamos a ver en ese caso va a ser cómo realmente se van a hacer las inversiones en este tipo de criptomonedas, que es lo que a usted le va a permitir invertir en su proceso de trabajo, en el proyecto que ustedes están financiando, que eso es muy importante. Entonces ustedes me van a colocar en el trabajo el paso a paso, cómo hicieron su operación y así sucesivamente. Ahora es muy importante ver los crecimientos, los márgenes, para nosotros saber cuál invertir y en qué punto vender. Entonces es muy importante. Ahora, bueno, les expliqué. Este elemento de UProfit, que bueno, es la empresa que les comenté que da préstamos de fondeo, que muchas empresas recurren a ellas para poder tener una mayor capacidad de inversión en la bolsa de valores. UProfit simplemente nos pide una certificación en la cual ellos sepan que nosotros sabemos invertir. Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos que hay empresas, inversionistas o personas con cierta capacidad y cierto entendimiento que vemos que hacen operaciones grandes, señores, olvídense que esas personas tienen todo el dinero para invertir. A veces nosotros vemos diferentes simplemente publicaciones de, bueno, personas que ya tienen mucho tiempo en el mercado, que sí obtienen ganancias, pero hacen, digamos, inversiones de $2.000, de $1.000, y pensamos que es de su dinero, ¿no? Simplemente lograron por sus conocimientos pasar una certificación de una empresa como Profit que te da un préstamo, no préstamo, vamos a decir, te da un fondo para que tú lo inviertas y se lo hagas simplemente aumentar. ¿Qué sucede con un Profit? Un Profit en un inicio, una vez que pasas la certificación, es 50% para un Profit y 50% para ti. Entonces es muy importante, cada vez que le vas a dar retirar, se queda un Profit con la mitad y tú puedes sacar la mitad. Y claro, a medida que ellos van viendo tu crecimiento, ellos se van quedando con menos porcentaje y te van dando aquí más porcentaje porque lo estás haciendo bien. Entonces, eso es muy importante y vital en los procesos de mercado. Ahora, ¿qué sucede con lo del trabajo? Bueno, vimos lo del trabajo, vimos el capítulo 1 y entendimos esos elementos. Entonces, bueno, chicos, ya vimos literal un repaso de la clase pasada y ahora sí vamos a entender un poco más la parte práctica que ya es lo del mercado actual y relacionado con lo que es el tema. Ahora, chicos, si tienen alguna duda, vamos a guardar por lo menos 5 minuticos para que si tienen alguna duda con estos nuevos conceptos, lo puedan preguntar. Sé que son elementos quizás un poco nuevos para ustedes y quizás tengan ciertas dudas. Entonces, chicos, les voy a dar unos minutos para que puedan preguntar. Y bueno, y ahorita empezamos con lo que es la parte práctica. Chicos, ahora sí, como no estoy compartiendo ya pantalla, si también quieren escribir alguna duda por el chat o algo, justo en este momento lo pueden hacer y ya lo puedo ir leyendo y también irse respondiendo. Vamos a dar unos minuticos.
Y bueno, chicos, por ejemplo, lo que es la operación de trading real hasta los momentos va a estar el trabajo, en la última parte del trabajo. ¿Por qué? Porque les comenté que iba a ser una operación de trading real y de hecho yo les voy a suministrar los fondos. O sea, en ese caso, en ese punto yo voy a hacer como un profit y ustedes van a hacer su prueba como de certificación. ¿Qué sucede? Ustedes mismos van a hacer la inversión y van a hacer la entrada perfecta de negocio. Para ustedes es la mejor opción. Vamos a hacerlo de una forma un poco más sencilla, que es con criptomonedas. Ahora, ¿qué sucede, chicos? En el examen igual, que es en el tercer parcial, en el último, yo igual voy a indagar y revisando si hay alguna manera en que se pueda hacer alguna operación de esas de forma simplemente digital, de una forma demo, que se pueda realmente hacer en el tiempo del examen para poder hacerlo de esa manera. En caso tal, no importa, hacemos el examen evaluando de alguna otra manera esos elementos y como tal la operación de trading va a ir para el trabajo, pero hasta los momentos va a juro para el trabajo, eso lo vamos a hacer. Entonces, eso en su momento yo les voy a suministrar lo que es los fondos y los voy a ir asesorando en todos los pasos que ustedes van a ir haciendo hasta que a ustedes les toque la decisión que ya es de ustedes, que son lo que ustedes me tienen que explicar sobre qué entrada yo voy a hacer de compra y cuándo yo decido vender esa criptomoneda y cuánto obtuve de ganancia y por qué lo hice de esta manera. Entonces ya automáticamente ahí yo los ayudaría a que ustedes hagan lo que sería su gestión de riesgo y automáticamente ya ustedes estarían cerrando y mostrando lo que sería, ok, el proyecto que ustedes están haciendo. Perfecto, pero ¿cómo lo financié? Ahí está, lo financié mediante inversiones en criptomonedas que permiten una capacidad de ahorro. ¿Cómo se hicieron las inversiones? Bueno, ahí es donde en el trabajo vamos a explicar paso a paso y se va a mostrar la operación real. Entonces, eso es lo importante y que realmente ustedes tengan los conocimientos para leer el mercado, saber cuándo invertir y saber que simplemente olvidarnos un poco solo de esa idea que cuando vemos que una empresa tiene cierta cantidad de fondos, pensar que solamente lo hacen de la venta de sus productos o servicios. No, también lo hacen mediante este tipo de elementos. Entonces, esto es lo que es la realidad empresarial actual de las industrias o las empresas. Ahora, parte de esa realidad, antes de entrar a la práctica, ha sido los rediseños de procesos productivos que han hecho la empresa. Yo les expliqué el caso de Abercrombie Fitch. Hemos usado todos o esta marca o la hemos visto. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que esta marca, al momento, era una marca de artículos para pesca o incluso de venta de armas. Pero ¿qué sucede? Vieron que no les daba muchas ventas, era más que todo para acampar, términos de caza, pesca, se dieron cuenta que lo mejor era innovar su proceso productivo, como podemos ver, el diseño de ropa. Ahora, esto ha dado simplemente un nuevo paso a los nuevos modelos de negocio. Los nuevos modelos de negocio digitales que indican, señores, indican que toda empresa que quiera mejorar y establecerse en el mercado simplemente en forma digital y tecnológica debe basarse en estos elementos como podemos ver. ¿Cuáles elementos, chicos? Tecnología, ganancia, tener en cuenta que puede existir una pérdida y el punto de equilibrio, que esto es simplemente la parte más importante. Cuéntame. Cuéntame, ¿tienes una duda o algo por el estilo? Cuéntame. Ok, entonces, bueno, muchachos, ¿qué sucede? Al momento que ya tenemos esta idea completa de negocios digitales, nosotros tenemos que entender el mercado para basarnos en lo que es un aspecto vital. De estos elementos, ¿cuál debería ser el aspecto vital? Más allá de contar con tecnología, señores, el punto de equilibrio. Esta es la parte donde la empresa no gana ni pierde, es decir, las ganancias son iguales a las pérdidas. Ya nosotros entendiendo cuál es nuestro punto mínimo base, es donde nosotros vamos a establecer cuál es el punto que nosotros debemos crecer o mejorar en los procesos. Entonces, al momento de nosotros leer un estudio de mercado, debemos más que ir a la ganancia, ir al punto donde no nos ocasiona ni ganancia ni pérdida. Ahora, fíjense, esta es una operación de Ninja Trader, que es una de las aplicaciones que yo les comenté, que es excelente para poder invertir en este tipo de mercado. ¿Qué pudimos ver en esta entrada? Bueno, señores, ya esto es un nivel mucho más avanzado, pero ¿qué podemos ir analizando? Un nivel mucho más básico. Podemos ir analizando lo que son las velas japonesas que les expliqué, las ganancias, las pérdidas, y podemos ir estableciendo una línea de tendencia. Vemos esta línea roja que está aquí, ¿verdad? Bueno, esta es nuestra línea de tendencia. ¿Qué sucede? Vimos que tenía simplemente una fuerza compradora en este punto. Por eso es que
Esto, por eso les digo que esto ya es experiencia, chicos. No dejarse llevar por el primer incremento. Aquí, por ejemplo, hay un incremento. No dejarse llevar, vamos a decir, por el primer incremento, sino darle tiempo al proceso para que vaya mejorando. Entonces, vimos que había una baja aquí. Seguimos teniendo paciencia y calma. Sube un poco más. Vamos así sucesivamente hasta simplemente, señores, ver cuál es la ocasión perfecta. Nos damos cuenta una vez que leemos el mercado, la fuerza compradora. Nos dimos cuenta que simplemente donde se dio más alta la fuerza compradora fue en esta parte y simplemente, señores, vemos que este es el punto límite. ¿Qué sucede? Ya sabemos que según la línea que tenemos de tendencia y de crecimiento, nos dimos cuenta que ya cuando creció sobre esta línea, que es la línea roja que pasamos, nos dimos cuenta que ya es un punto muy alto, que ya es difícil que vuelva a suceder, porque si toda la línea lleva un comportamiento, vamos a decir, de tendencia de esta manera, cuando nosotros vemos que hay un crecimiento que ya sobrepasa esta línea, ya lo lógico, y ya le hemos visto que se mantiene esta línea, es que ya aquí es donde tenemos que aprovechar y vender. Porque va a ser difícil que otra vez vuelva a pasar, porque ya vemos que hay una línea de tendencia que se está dando. Entonces, acá es donde nosotros nos damos cuenta que es el momento. Entonces, es muy importante. Ahora, simplemente, señores, darnos cuenta de que, ok, vamos a decir que nos dimos cuenta al leer el mercado que hubo ciertos bajones, ciertas pérdidas, analizamos y nos dimos cuenta que este era el punto preciso para comprar. Seguro me preguntarán, ¿por qué antes que habían bastantes pérdidas en color rojo no fue el momento preciso para comprar? Porque es lógico. La lógica indica que cuando baja es el momento para comprar y el punto más alto el momento para vender y obtener ganancias, es cierto. Pero ¿por qué antes no? Porque simplemente, señores, tenemos que también tener certeza si es algún empresa o producto que mantenga también un crecimiento, porque puede ser que veamos que está bajando y compremos y qué pasa, baja, 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 vamos a estar perdiendo. Entonces tenemos que ir analizando las bajones y las subidas y ir analizando el comportamiento del mercado. Nos dimos cuenta que este punto era el directo para invertir. Perfecto, compramos. ¿Qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que a partir de aquí hubo un crecimiento. Y ahí nosotros analizamos cuál es nuestra entrada perfecta. Nos dimos cuenta que ella aquí sobrepasó un precio de compra. Nos dimos cuenta que esta línea que teníamos tendencia la sobrepasó y está subiendo a puntos bastante altos. ¿Qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que vendemos en este punto. Sacamos un gran porcentaje de ganancia. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta al establecer nuestra línea de tendencia que ya ese es un punto muy, muy alto. Nos dimos cuenta de ello. Entonces es muy importante, señores, entender el mercado. Quizás a simple vista pensamos que el momento quizás mejor para invertir es apenas vemos la pérdida. No es así. Tenemos que ir analizando qué está ocurriendo porque es como una historia. Ir analizando y ir viendo, ok, es un mercado, es un producto que está teniendo bajas y luego tuvo pequeños aumentos y así está sucediendo. Y seguimos analizándolo, seguimos visualizándolo y trazamos nuestra línea roja para saber cómo va. Cuando nos damos cuenta de que sí, que a pesar de que tiene bajas, es un producto que tiene futuro. No es un producto que estamos en la baja, vamos a invertir y vamos a seguir perdiendo, no. Nos damos cuenta que este es el momento preciso para simplemente, señores, comprar. Ahora esperamos y nos damos cuenta que sí hubo un momento para poder vender de forma adecuada. ¿Cuál fue el momento preciso? Bueno, hicimos un análisis, nos dimos cuenta de que ya pasando este punto, ya se genera una tendencia de riesgo, señores. ¿Por qué? Porque ya es un punto bastante alto y que puede indicar que si no, o nos decidimos o podemos tomar un riesgo. Decidimos vender en este punto y en este punto es nuestra toma de ganancia. Ahora, en este caso nos dimos cuenta de que sí, luego siguieron subiendo, pudimos haber sacado más ganancias si lo vendíamos, por ejemplo, en este punto, pero no solo lo sabíamos, pues. O sea, todo es a medida de nuestra experiencia. Puede ser que tuviéramos la experiencia para poder llegarlo a este punto, pero puede ser que no. Entonces es muy importante. Es muy importante tomar en cuenta esto. Y bueno, señores, también la práctica, eso es muy, muy importante. Empezar desde elementos básicos, como es lo que estamos viendo, saber cuándo invertir en criptomonedas y luego que vayamos empapándonos más con el tema, ir entendiendo más,
ya ir practicando e ir simplemente tomando decisiones un poco más precisas. Entonces, ¿qué sucede? Estos fondos que estamos viendo acá, que se están utilizando, vemos que son fondos altos. Estos fondos altos, señores, son de UProfit. Esta es una aplicación Ninja Trader, por lo que les expliqué de UProfit. Se pasó la certificación de UProfit y obtuvimos tecnológicamente los préstamos, bueno, no lo vamos a llamar préstamos, los fondos para poderlos hacer crecer a través de esta aplicación. Entonces, es muy importante entender eso. ¿Por qué se hace tanta ilusión cuando hablamos de mercado en empresas que dan financiamiento, que dan simplemente elementos para reinvertirlos como un profit? Porque, señores, en este tipo de mercado se utilizan montos muy altos. Ya invertir montos como de $20, de $10, no es viable en este tipo de mercados. Ya en este tipo de mercados se necesitan fondos mucho más altos. Entonces, hay dos maneras: o que sea una persona o una empresa que factura bastante, tienen conocimiento y deciden ellos poner en riesgo su propio capital, o entrenar, estudiar, entender, tener los conocimientos listos y optar por una certificación de empresas como Profit que nos da los fondos para, a través de esta aplicación, que es la más recomendada por seguridad es Ninja Trader, nos dé la opción de poder invertir. Entonces eso es muy importante. Es muy importante. ¿Cómo nosotros identificamos la fuerza compradora, rechazo, riesgo y precio de compra, entendiendo el producto y entendiendo el comportamiento de los clientes y consumidores en el mercado? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita vamos a ver diferentes casos prácticos para poco a poco ir entendiendo, para saber cómo es que esto se construye. Fíjense, para saber en qué dirección es la indicada a tomar y cuándo es el punto para nosotros hacer la compra y la venta. Entonces es muy importante familiarizarnos con esto. Ya habíamos hablado un poco más sobre estos elementos y simplemente, señores, tener en cuenta de que lo que les expliqué, lo que es el mercado de negocios, mercados digitales, no es un casino. Tuvimos un mal día, a veces es mejor retirarse, descansar, olvidar y darle al día siguiente cuando vuelva a abrir el mercado, pero no insistir. Igual pasa en los procesos de comercio digitales, compras de criptomoneda, tendencias de las empresas, cuando las empresas deciden hacer operaciones o facturaciones electrónicas, también es lo mismo. Hay que simplemente tener calma en este tipo de procesos. Entonces es muy importante. Ahora, estos elementos sirven para que nosotros tengamos a nivel de tecnologías y de mercado una psicología controlada, que es una psicología controlada, poder entender un poco más del mercado, que eso es lo que hacen las empresas. Fíjense qué es lo que yo les estoy diciendo. A veces no es recomendable ir a vengarse del mercado. Hay días malos, hay días buenos. La idea, y es la base que yo les quiero dar, es que ustedes puedan hacer una gestión de riesgo adecuada, en las cuales simplemente ustedes sepan manejar lo que son las pérdidas hasta cierto punto. Entonces, es muy importante. Y entender esto. Si la pérdida no es tan grande, a largo plazo luego podemos recuperarla. También tener en cuenta que la mayoría de las aperturas de mercado en todos los países se dan en este horario de 10 de la mañana a 10 y media de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, tener en cuenta, señores, que debemos siempre tener en cuenta que todo proceso que hagamos debe darse entre esas horas de la mañana o entre simplemente ese rango de referencia. Entonces, es muy importante. Muchas veces es bueno, y es lo que siempre se recomienda, que si ya se dio la entrada que buscábamos correcta, finalizar por el día. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, por ejemplo, el ejemplo que les expliqué, el ejemplo que vimos gráfico, ¿qué sucedió? Que se vendió a un precio, un nivel de precio más alto, es decir, hubo un beneficio bastante alto. Se arriesgó $140 y se tuvo de ganancia 560. ¿Pero por qué? Porque se tuvo mucha calma, se analizó y se supo cuándo invertir y cuándo vender. Ahora, generalmente, señores, es muy importante también entender cómo funcionan estos procesos. Entonces, a continuación, vamos a ver unos casos prácticos en los cuales nosotros vamos a ir asimilando lo que es nuestra capacidad de interpretación del mercado, ir leyendo el mercado para que cuando ya vayamos a tomar decisiones ya sepamos por qué lo estamos haciendo. Ahora, chicos, antes de ir con la parte práctica, que por cierto, esta parte práctica va para el examen, la vamos a repasar la clase que viene, personalmente, presencialmente en el salón de clase. Quiero saber si tienen dudas con esto nuevo que les expliqué, porque sé que es un tema nuevo, así que quería saber si tienen algún tipo de duda. Les voy a dar 5 minutos antes de empezar con la parte práctica.
Ok, Karenina, no lo, o sea, vi que me escribiste, pero no lo pude ver como tal en detalle por la presentación. Me estás comentando que si la clase presencial es la clase que viene, ¿cierto? Sí, profe, justamente eso. Perfecto, sí, 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 chicos, a la misma hora, todo idéntico. Vamos a ir a ver lo que es la parte práctica, lo mismo que les voy a explicar ahorita, lo vamos a ir analizando paso a paso y lo vamos a ir aclarando. Y fíjense esto, voy Ángel, fíjense esto. Las dos clases presenciales van a ser de lo siguiente. La clase que viene va a ser parte práctica, similar a lo que vimos la clase pasada, aclarar dudas y estar bastante bien para cuando toque el examen. Ahora, la última clase práctica, la última clase presencial que vamos a tener es la presentación del trabajo. Lo vamos a hacer con una presentación sencilla, a libre libertad como ustedes lo vayan a presentar al momento de la clase, es decir, obviamente con láminas de PowerPoint, ok, alguna presentación, estilo de las láminas, chicos, a libertad propia. Ustedes saben que esta materia, la idea es que sea de creatividad, de cómo ustedes puedan aplicar las mejores ideas para establecer un proyecto tecnológico. Entonces, ya ahí la idea es que ustedes puedan presentar su proyecto, de todo un poco, se van dividiendo ustedes, el módulo 1 lo explica un compañero, el módulo 2 otro, para yo entender que sí saben cómo se lleva un proceso tecnológico, un proyecto tecnológico en una empresa, cómo llevan las empresas realmente los planes digitales y que entendieron realmente lo que es la operación de trading que tienen que hacer, que eso es muy importante. Entonces, las dos clases van a ser así. La que viene, parte práctica, y la última, simplemente, señores, presentación del trabajo. Entonces, es muy importante. Ese mismo día les doy sus definitivas y bueno, aclaramos cualquier duda que haya o algo por el estilo. Y bueno, quedaríamos así con las dos clases que quedan. Ok, Catherine, la última clase, ya te digo cuándo es. Dame un minutico que voy a revisar aquí. Ángel, tú tenías una duda, así que cuéntame que no lo pude ver completo el chat por lo que les comenté en la pantalla compartida, así que pregúntame. No, no, una duda, más que todo una duda es una acotación, o sea, este tema del ninja trading y todo eso, o sea, se ve que es interesante, pero sé que hay que digerirlo poco a poco, porque es un tema como que muy abierto, muy extenso. Entonces hay que tener como que mucho ojo en lo que uno hace, pues en las transacciones y en todo eso, pues. Exactamente, Ángel. Esa ha sido la razón por la cual yo les he dado todos estos conocimientos de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Eso ha sido la razón por la cual se los he dado desde lo que hemos visto al inicio, que se acuerdan lo que hicimos, planes de computadora, costo de oportunidad tecnológico, hasta ver cuánto hemos avanzado. Se han fijado cuánto hemos avanzado, ¿no? Y lo han ido entendiendo. Pero sí, ¿qué sucede si la primera clase les hubiera dado esto de una vez? Hubiera sido como difícil de poderlo entender. Entonces, es bueno ir poco a poco y entender que este es un proceso que cada vez más hay que irlo estudiando poco a poco y que primero que nada les debe gustar. Les debe gustar porque siempre hay que mantenerse estudiándolo, analizándolo y cada uno de esos elementos. Entonces, si surge algún tipo de propuesta nueva en el mercado, también uno irse adaptando esos procedimientos y así sucesivamente. Entonces, más allá de simplemente dedicarse a hacer eso, o si les gusta, es también que simplemente ustedes sientan pasión por eso y también le dediquen tiempo, porque esto es de práctica, 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 e irlo entendiendo poco a poco. Ahora chicos, si tienen otra duda, aprovechen y pregunten. Ok, Sara, Catherine, la última clase presencial, según como tengo aquí, es el 19 de enero. Esa sería la última clase donde nosotros, ustedes expondrán el trabajo y de una vez aclararemos ya todo lo último de la clase, presentación de trabajo, simplemente van a defender su proyecto y van a explicar lo que hemos visto. Entonces, ese sería ya como que ya prácticamente el cierre final.
igual lo que les comenté, estoy pendiente para ver si hacemos alguna otra clase presencial, quizás para socializar un poco más, compartir un poco más en el salón, pero igual como les comento, no les aseguro hasta en los momentos nada, porque bueno, ya el plan de evaluación, el plan de clase se manda así, entonces ya sería generar cambios en el programa, en la organización. Igual, si llegara a haber algún cambio, que igual yo lo voy a preguntar a ver si hacemos, aunque sea otra clasecita presencial, buenísimo, yo se los estaría avisando por el grupo, pero hasta los momentos esas son las clases presenciales que quedan. La clase Profe, que viene, ajá, cuéntame. disculpe, una pregunta. Alguien comentó por el grupo que si se podía, o sea, si había algún chance de que se adelantara la clase a las 3 de la tarde. ¿Por casualidad eso pudiese ser factible? Que dijo Ok, que iba a preguntar, creo. ajá, poderlo adelantar por lo menos de 1 a 3 de la tarde, ¿cierto? Exacto, exacto. Ok, chicos, buenísimo, buenísimo. Yo ya había preguntado, igual lo iban a conversar y me iban simplemente a asegurar, porque los horarios de clase, el tema de los salones ahorita es un poquito detallado, por el tema de lo de la bioseguridad, a veces están ocupados, lo usan, pero igual voy a hacer ahorita énfasis, voy a volver a preguntar para de una vez certificar eso. No hay ningún problema, por lo menos yo ese día, yo puedo dar la clase antes, igual lo vamos a conversar hoy por el grupo también, para ya aclarar eso, por mí no hay problema, se los digo. Ese día poderlas dar de 1 a 3 de la tarde, por mí no hay ningún problema. Igual déjame preguntarlo y aprovecho y también pregunto si hay alguna posibilidad de por lo menos darles antes de finalizar por lo menos otra clase presencial como para cerrar y poder entender un poco más. Buenísimo, sí, sobre todo porque no sé si hay personas que, o sea, que si tienen clases antes o si les choca con algo, entonces sería también bueno hablarlo entre nosotros. Perfecto, chicos. Entonces, apenas se termina la clase, lo conversamos en el grupo que tenemos de WhatsApp todos y también lo vuelvo a preguntar de una vez a ver qué respuesta me dan para simplemente ya certificar. Lo que les digo de antemano, sí. Chicos, la clase es el 19 de enero, la final. La final es el 19 de enero. Y chicos, pero por lo menos en mi caso, no hay ningún problema en adelantar la hora de la clase. Yo ese día no tengo problema. Eh, Chicos, si hay otra información, otra pregunta de algún compañero o alguien aquí en el chat que no lo pude leer, que necesitan hacerlo ahorita, por favor pregúntenmelo, porque ya como estoy compartiendo pantalla no puedo leer el chat. Entonces es bueno dejar todo claro antes de empezar ahorita la parte práctica. Bueno, chicos, genial. Vamos a ir a la parte práctica. Señores, ante todo, no hay apuro. Si tienen alguna duda en esta parte, es importante que me frenen, no importa si hoy no terminamos, no importa. Vamos a tener la clase que viene presencial, donde igual vamos a ver esto. Pero la idea es que poco a poco vayamos entendiéndolo. Entonces es importante. Y lo más importante es saber el por qué se están haciendo las cosas. Puede ser de que ustedes en una operación de trading hagan, digamos, lo contrario, quizás de cierta manera, lo que yo haría. Pero si ustedes hicieron mediante un razonamiento lógico, esa decisión no se las puedo colocar malas. Eso está bien porque ustedes lo están haciendo mediante su propia interpretación. Y eso les puede dar resultados en el mercado. Puede ser que el que me equivoque en el mercado sea yo. Entonces, ¿qué es importante en este tipo de operaciones de negocio digitales? Ya sea de comercio, de venta de productos y servicios a través de páginas web, a través de operaciones de mercado. Todo esto que estamos viendo, tener lógica, sentido común y algo muy importante que es racionalidad. Tener mucha coherencia. Entonces, fíjense, tenemos unos instrumentales, mostrar mediante unos instrumentales gráficos qué ocurriría en el punto de equilibrio en el mercado de computadoras en cada uno de los casos planteados. Debe utilizar un gráfico para cada situación y razonar su respuesta. Vamos a ver este caso. ¿Qué pasa, señores, si decimos que se incrementa el precio del software? Bueno, los gráficos que vamos a aplicar ahorita, igual yo les voy a dejar unos bien organizados, bien chévere en Word para que ustedes lo hagan en el examen como fue el parcial 1. Así que por ahí no se preocupen. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos lo que yo les expliqué, una gráfica formado por X, por Y, este es Y, y formado por X. ¿Qué sucede? Lo que yo les había comentado. Les comenté que en X, que es simplemente la horizontal, casi siempre habían elementos que no tenían que ver con el precio.
Cuando nosotros vimos el ejemplo del salón con las otras gráficas, fue porque simplemente, señores, eran montos contra montos, números contra números, daba igual cuál iba en X, cuál iba en Y. En este caso ya es diferente porque tenemos un monto que son precios y tenemos otro monto, señores, que simplemente es cantidad. Tenemos precio y tenemos simplemente cantidad o unidades. Entonces, ¿cuál debería ir en Y? Lo que yo les expliqué, en Y casi siempre que es la vertical, va lo que son los montos, lo que tiene que ver con dinero. En X van otros montos que tengan que ver con unidades, con fechas, ya sea trimestre 1, trimestre 2, van cualquier otro elemento que no tenga que ver con dinero. Ahora, ¿qué sucede? Yo les estoy aquí planteando una situación que está ocurriendo en el mercado y necesito saber su interpretación. Se incrementa el precio del software. ¿Qué? Y ustedes me lo tienen que representar gráficamente. ¿Qué es lo más adecuado? Si la línea de oferta, ya se las estoy dibujando, tenemos la línea de demanda, que es esta, y tenemos simplemente, señores, la línea de oferta, que es esta que está acá. Esa es oferta, es equilibrio, que es el punto de corte, y D es la demanda. ¿Qué sucede? Ustedes tienen que interpretar qué tienen que hacer. Entonces tienen este gráfico. ¿Qué es lo que ocurre si yo les hago esa pregunta y les doy este gráfico? Ustedes tienen que saber qué va a pasar con el precio. ¿Por qué? Porque sabemos que en estos mercados digitales y de negocio, en términos de interpretación, es muy importante saber qué pasa con el precio. ¿Qué pasa si se incrementa el precio del software en términos de la oferta? Señores, la oferta aumenta. De estar así, como estaba acá, sufre un desplazamiento positivo, como podemos ver, para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una nueva línea de oferta. Entonces, es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque, chicos, si se incrementa el precio del software, ¿verdad? Quiere decir porque se han hecho mejoras tecnológicas, algún elemento que hace que ese precio aumente. Si nos preguntan qué va a pasar con el software, lo lógico es que sepamos que la oferta va a aumentar. Es decir, que el precio de cada artículo relacionado a software digitales va a ser mayor en el mercado. Entonces, simplemente cuando nosotros hagamos una revisión del mercado, vamos a ver que los precios subieron. Entonces, eso es muy importante poder entender eso. Como podemos ver lo que les expliqué, subió el precio del software y por ende sube el precio del mercado de computadoras. La función de oferta se desplaza hacia arriba. La línea punteada es la función anterior, como les expliqué. Esta es esta misma. La nueva es esta que hizo el desplazamiento, como podemos ver. Entonces es muy importante entender cada uno de estos procesos. Tenemos el punto de equilibrio, que es la intersección, y tenemos la línea que no es punteada, la que está lisa, que es la función afectada. Entonces es muy importante eso. Vamos a ver otro caso. Hay una mejora tecnológica en la producción de computadoras. ¿Qué ocurre en ese caso? Señores, en ese caso es lo mismo. Porque si en la producción de computadoras internas de la empresa hicieron unas mejoras tecnológicas en su creación, ¿qué es lo que ellos van a hacer cuando ese producto salga al mercado? Señores, va a tener un precio alto. Es como cuando sale de un iPhone, sale otro modelo de iPhone, de un Samsung, otro modelo y así sucesivamente. Entonces, simplemente el precio va otra vez la oferta de precio a aumentar. Eso es lo que pasaría en el mercado. Independientemente de que la gente esté interesada en el producto y lo compren a gran escala o no, hay un aumento en el precio. Eso es lo lógico, porque están dando un producto con unas mejoras que no tenía el anterior. Entonces eso quiere decir que esos nuevos productos que vienen con eso van a tener un precio mayor. Entonces la función de la oferta se desplaza hacia arriba, hay un aumento en el precio. Ahora, al haber una mejora tecnológica, en este mercado aumentan los costos de producción, ya que la oferta refleja, señores, los costos y esta función se desplaza hacia arriba. Otro punto, aumenta el costo de la mano de obra que trabaja en el sector productor de computadoras en ese caso. ¿Qué sucedería? Por darle un ejemplo. Sucede lo mismo otra vez, porque como empresa necesitan saber que si la mano de obra, el costo de la mano de obra de sueldos y salarios es más alto, ellos como empresa tienen que recuperar ese dinero. ¿Y cómo? Colocándoselo al valor del producto que van a vender, porque si no lo logran, ¿cómo le pagan a todos los empleados? ¿Cómo le pagan los sueldos, bonificaciones y pagos de nómina? Imposible. Entonces hay también, como podemos ver, un aumento en la oferta, se desplazó la oferta para arriba. Entonces, esos son el tipo de decisiones que nosotros cuando notamos que sucede en el mercado de Apple, de Samsung, cuando nosotros decidimos poder entrarle al mercado
o decir precios más altos, no. Entonces, esos son el tipo de decisiones que hay que ir entendiendo. Ahora, al aumentar el costo de la mano de obra, aumenta el precio del producto y por eso la curva de oferta se desplaza hacia arriba. Ahora, chicos, antes de ir con esta parte, lo anterior quedó claro, quiero saber si quedó claro y si tienen alguna duda me preguntan y lo vuelvo a repetir. Muy bien, Ángel, excelente. Excelente, bien que vayan entendiendo, eso es lo importante. Fíjense que aquí tenemos otro caso. Tenemos la oferta y la demanda tecnológica del mercado de azúcar. Viene dada por las ecuaciones, un ejemplo. P es igual a 120 más 24 QS, que son unidades ofertadas. QS son unidades que se ofertan. Son unidades que les colocan una cantidad y un precio. Los vendedores. Son las unidades que se establecen en el mercado. Eso es QS a nivel de empresa. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos QD, QD es todo lo contrario. QD es la cantidad que generalmente las personas o los clientes o los consumidores quieren adquirir del producto frecuentemente. Ustedes se han dado cuenta que a veces hay empresas, tanto de comida rápida, que hacen unas promociones específicas y nosotros nos preguntamos, ok, tienen una variedad de platillos, pero ¿por qué más que todo colocan estas promociones? Porque es lo que más que todo las personas ordenan. Entonces, como es lo que genera más salidas, serían las cantidades que ellos terminan de cierta manera, quizás no ofertando al 100%, pero lo colocan como una promoción visible porque es una cantidad demandada. Entonces, es muy importante. Ahora, considerando tal información, responda a los siguientes planteamientos. Suponga que el mercado, en intento por proteger a los consumidores, fija el precio del azúcar, vamos a decir un término hipotético, 120 bolívares. ¿A quién favorece este precio? Base su respuesta a esta última interrogante en el cálculo del ingreso del productor. Vamos a ver esto con mucha calma. Tenemos las fórmulas, que son las que tenemos anteriormente, y les dije que hubo un cambio en el precio de 120. Lo lógico es que si yo les estoy diciendo que un cambio en el precio de 120 y sabemos que precio es P, ese 120 lo tienen que sustituir en estas dos fórmulas. Colocan la fórmula 120. ¿Cómo? Bueno, vamos a revisar, aquí está. Si P es igual a 120, lo sustituimos en la primera fórmula. ¿Se acuerdan que era P? Era igual a esto. Ahora le colocamos en vez de P, 120. Es igual a esto. Despejamos y nos damos cuenta que la cantidad ofertada es 0. Ahora, ya sabiendo eso, lo hacemos igual con la de abajo, que es la cantidad demandada. Sustituimos 120 y nos damos cuenta que al final nos da una cantidad demandada de 6,25. ¿Qué pudimos notar? Ok, ajá, Sara, cuéntame. QD y QS, ¿cierto? Ok, QD es cantidad demandada. Es decir, es lo que frecuentemente los clientes, los consumidores piden en el mercado. Más allá de que sean las cantidades que tú tengas en tu menú, si vendes productos, servicios, insumos, es lo que casi siempre te van a ti ordenar y van a querer más que todo pedir. Cantidad ofertada es como tú vendes, es decir, independientemente de los gustos de los clientes, son los tipos de promos que tú tienes. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué hicimos aquí? Como bien les expliqué, simplemente el mercado fija el precio del azúcar en 120. Decide que ese es el precio. Y nosotros lo que hacemos es sustituirlo en estas dos fórmulas. Cantidad ofertada en cantidad demandada. Nos dan estos dos, QS0 y QD6,25. Una simple sustitución, chicos. Ahora que nos damos cuenta al final,
Cuando sustituimos nos damos cuenta que hay una cantidad ofertada de 0 y una cantidad demandada de 6,25. ¿Qué indica esto? Indica que el ingreso del productor, esta fórmula, el ingreso de la empresa, la ganancia de la empresa, va a ser 0, no va a tener ganancia. ¿Por qué? Porque en toda compañía, señores, lo que es el ingreso, la ganancia, es el precio por la cantidad. Es decir, toda empresa que vende, vamos a decir, una empresa que vende sushi y vende un platillo de 10 sushi en $10, por ejemplo, esa es su forma de ellos obtener ganancia. Venden cierta cantidad ofertada a un precio. ¿Qué pasa si ese precio les da 0? No les es rentable. Y es lo que nos da cuenta, porque cuando hicimos lo que hicimos, las sustituciones, nos dimos cuenta que el mercado nos ordenó que el precio del azúcar debía ser 120. Entonces, al sustituirlo en ambas fórmulas, nos dimos cuenta que en cantidad ofertada nos da que con ese precio no podemos elaborar nada. Y el cliente nos va a pedir que si 6,25, prácticamente 6. No es rentable, porque a nivel de empresa, mediante ese precio no nos es rentable producir. Nos da un ingreso, de hecho, de 0. Sustituimos y nos damos cuenta que es de 0. Entonces, que nos damos cuenta que no favorece a nadie este precio, ni al consumidor ni al productor. Ya aunque los consumidores tengan la intención de obtener 6,25, como bien les mencioné, de este bien, no lo van a encontrar porque los productores no lo van a producir, debido a que ese precio no tiene ninguna ganancia. Entonces, eso es muy importante. ¿Se acuerdan cuando yo les dije en lo de NinjaTrader que había que tener cuidado cuando se daban muchos? Entonces, chicos, esto es vital y simplemente nos permite tener una visión mucho más detallada de los procesos. Ahora, ¿qué sucede en este otro elemento? Tenemos muestre mediante instrumental gráfico que ocurrirá con el punto de equilibrio si aumenta el precio del T. Si aumenta el precio del T, la oferta aumenta. Es mayor la oferta. Mayor será el precio de la cantidad ofertada. Ahora, simplemente, señores, aumenta el precio del T. Ahora aquí viene una pregunta muy importante. Si yo les pregunto en este caso qué ocurre con la demanda, que es la línea que está ahí de demanda, disminuye, señores. La demanda disminuye. ¿Por qué? Porque aquí no estoy diciendo ninguna razón. Aquí no estoy diciendo, digamos, que escaseó el té, por lo cual al escasear el té, la demanda sube y el precio también aumenta, porque al haber menos té, hay mucha más gente queriéndolo adquirir y el producto se vuelve mucho más codiciado en el mercado, por lo cual aumenta. No, les estoy diciendo solamente que el precio del té decidieron aumentarlo. ¿Qué ocurre si les pregunto a modo de pregunta qué pasa con la demanda en este mercado? Ustedes me tienen que decir que disminuye la demanda, porque al aumentar el precio las personas ya no van a querer adquirir tanto el producto, porque se les hace más difícil adquirirlo económicamente. Entonces eso es muy importante. Ahora, ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos sobre el tema de los productos sustitutos y complementarios? Aquí vamos ahora sí con esto. Por ejemplo, ¿qué sucede con el azúcar? Bueno, simplemente, señores, tenemos que tener en cuenta que el azúcar es un producto complementario del té. Es decir, el té y el azúcar se pueden consumir juntos, igual que el café y el té. Se complementan. ¿Qué pasa si aumenta el precio del té? El azúcar también aumenta su precio. Sucede la misma gráfica. Pero ¿qué pasa si yo les pregunto con el café, que es un producto simplemente, señores, sustituto? Ocurre lo contrario. ¿Por qué ocurre lo contrario? Porque puede ser que los que sean empresas, como es un producto competidor, y se dieron cuenta, wow, estos del té subieron ese precio en el mercado demasiado alto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos si nosotros realizamos café? Bueno, tenemos que bajarle un poco el precio porque le tenemos que sacar una ventaja competitiva. Si en nuestras manos está bajarle un poco el precio sin perder. Eso es lo que van a hacer por ser un producto simplemente sustituto del café y el té. Entonces, es muy importante. Ahora, hay una mejora tecnológica en la producción del té. Lo mismo que vimos en el caso anterior, con la mejora de software. Aumenta el precio del té. Si hay alguna mejora en hacer el té con algún elemento adicional que sea mucho mejor del que ya tenía, van a aumentarle el precio. Eso es seguro. Entonces nos dimos cuenta que la oferta, que es esta letra, va a tener un aumento, un desplazamiento positivo. Entonces es muy importante. ¿Qué pasa con su precio? Aquí viene lo que vimos de la vela japonesa color verde. Tenemos simplemente, señores, una vela de color verde. Entonces es muy importante.
Ahora ya estamos leyendo un poco mejor ese gráfico. Ahora, simplemente, señores, hay que tener en cuenta lo de los productos, como bien les mencioné, complementarios o sustitutos, porque eso es muy importante. Ahora, como consecuencia, vamos a colocar otro ejemplo. Como consecuencia de una tormenta tropical, numerosas plantaciones de té resultan destruidas. ¿Qué pasa en ese caso? Debido al poco té que hay en esa zona, su precio subirá debido a la falta del mismo. Entonces, eso es muy importante. Ahora, chicos, ya que analizamos esta parte práctica, ¿tienen alguna duda con esto que acabamos de ver? Es muy importante detallar esto. Entonces, chicos, pregúntenme, no importa, yo repito si tienen alguna duda. Profe, esa fórmula que nos mostró es la misma para todos. O sea, solamente hay que cambiar el número que nos pone en la oración. O sea, es siempre la misma fórmula. Sí, sí, yo se las voy a colocar idénticas. Ah, vale, profe. Gracias. Sara, preguntan, ajá, dime. Mi pregunta es, ¿cómo sube el precio del té al escasear, también subiría el de su complemento, el del azúcar? En este caso. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Los productos complementarios tienen un comportamiento simplemente proporcional. Lo que sucede en uno capaz le afecte, claro, quizás lo del azúcar no le afecte tanto como el té, porque obviamente la destrucción, lo que ocurrió fue en el té, pero sí se va a ver afectada, sí va a haber algún tipo de relación. Totalmente diferente cuando son productos sustitutos, que es inversamente proporcional. Perfecto, gracias. Profe, esa lámina que tiene reflejada ahorita hace referencia a qué aspecto. A la del té, la que está aquí en el té. Bueno, chicos, a este elemento que estamos viendo. Como consecuencia de una tormenta tropical, numerosas plantaciones del té resultan destruidas. ¿Qué ocurriría en ese caso? Ocurriría, esto es a modo de pregunta, que se los puedo hacer, por ejemplo, finalizando. Ya ustedes me hicieron las gráficas, ya esto se explicó, ustedes ya me dan su explicación y luego yo, puede ser que se los pida a modo de gráfica y ustedes saben cómo representarlo, pero puede ser que se los pida nada más a modo de pregunta, como análisis, y le diga, responda detalladamente, solo de forma analítica. ¿Qué ocurre en ese caso? Usted me tiene que decir, debido al poco té que hay en esa zona, su precio subirá debido a la falta del mismo. Y si le quieren añadir algún aspecto adicional, me tienen que decir, y también la demanda va a aumentar porque al haber menos té en esa región, van a haber muchas más personas interesadas en el té que no lo van a poder adquirir, por lo menos en esa región. Ahora, con las gráficas no se preocupen, yo se las voy a dejar preparadas, como fue el examen anterior, listas, les voy a dejar gráficas de aumento de oferta, gráficas también de disminución, para que usted simplemente coloque la adecuada en la explicación y claro, me den su explicación personal, que eso también es lo que va a contar mucho, qué elementos ustedes van a adicionarse. Como bien les menciono, y vieron cómo fue el examen, la idea es que ustedes no solo apliquen lo que ven en la clase, sino que también apliquen conocimientos que ustedes puedan ir investigando, puedan ir sabiendo un poco más del tema para que me den una explicación un poco más amplia. Este, ahora, chicos, ¿estamos claros con esta parte? Es muy importante que me digan con sinceridad si están claros con esto o tienen alguna duda. Profe, igual esto lo vamos a poder repasar mejor en la clase presencial, ¿no? Sí, vale, por supuesto. La clase presencial vamos a hacer puros ejercicios de esto. Uno tras uno, preguntándome, yo aclarándoselo con toda la calma del mundo porque ya estaríamos listos. Entonces, ya sería puro repasar esto en la clase presencial. Ahora, chicos, ¿tienen alguna otra duda, por lo menos con lo explicado ahorita, con algún análisis o algo? ¿Puedo repetir? Aún tenemos chance. Entonces, pregunto.
Perfecto, chicos. Entonces, bueno, ya por lo menos estamos entendiendo un poco más el mercado y están viendo que todo tiene su razón de ser. Cuando vemos que un precio en una economía que quizás no tiene inflación, porque en una economía que tiene inflación hay que ahora diferenciar dos aspectos. Lo que es el aumento de precio por el término de la inflación y cuando aumenta el precio porque es la verdad que ese producto en el mercado se revalorizó. Entonces, eso es lo difícil de este tipo de economías que tienen inflación, porque hay que diferenciar lo que es la inflación del aumento de precios. ¿Cómo se puede saber en ese caso? Nada más a modo de reflexión. Simplemente ustedes cuando ven algún producto en el supermercado, hagan el cambio a dólares y lo tienen ustedes anotados que es en sus cosas. Vamos a decir los consumos básicos que ustedes tienen en su casa o compran frecuentemente en un supermercado. Ustedes hacen todo el cambio a dólares y dejan todo a valor de dólar. En valor de dólar, por más que haya inflación, no va a haber mucha variación. Pero cuando ustedes vean que es el mismo producto y de $17 aumentó más allá del valor de bolívares, aumentó a $35, es porque algo ocurrió en el mercado. Entonces, eso es muy importante. Ahí puede ser lo que les mencioné, que hay escasez de ese producto, que está difícil la importación, que está difícil lo que son el tema de los fletes, poderlo traer, entre otros elementos más. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta. Entonces, claro, en países que no tienen ningún tipo de inflación o es mínima, con solo verlo a simple vista es cuando las personas se dan cuenta de algo está pasando, este producto aumentó, ¿qué sucederá en el mercado? Es más fácil como que de verlo a simple vista. Pero en países que tienen inflación hay que hacer esas conversiones, llevarlo a dólares y una vez que lo tenemos por lo menos a dólares o a euros, algún tipo de moneda que no sufra casi devaluación, ahí es donde nosotros nos damos cuenta, teniendo el valor anotado en dólares, que si el nuevo precio al cambiarlo a dólares aumentó, ahí sí es que tuvo un cambio en el mercado. Ahora, pautas nuevas del trabajo. Los que me han mandado el trabajo, de verdad los felicito, ya les hice las correcciones, las sugerencias, mejor dicho, va muy, muy bien. Ahora vamos a ver una cosa. Como les mencioné, en la estructura que va para el trabajo habrán cosas que sí tomemos en cuenta y otras que no, porque como les mencioné, ese trabajo tiene elementos que no vamos a ver en la cátedra, sobre todo hay un capítulo que dice estudio financiero, que ahí nada de eso va prácticamente, ahí lo vamos a sustituir por pura parte de trading, criptomoneda, lo que yo les voy a explicar. Vamos a ver qué podemos rescatar en esta parte del capítulo 2, qué elementos vamos a tomar en cuenta y cuáles no, y qué quiero en cada uno. En producto, háblenme de su producto con sus palabras. Saben que yo les doy libertad en esta materia para que ustedes lo colocan bajo su propio punto de vista y sobre todo con creatividad y que se pueda entender. Entonces es muy importante. Descripción del producto, me van a dar sus características, de qué se trata, del uso, conservación y así sucesivamente. Por lo menos la parte de conservación es como que un poco que no va al lugar porque vi que muchos de los productos son tecnológicos, creaciones de páginas web, foros, no va. Entonces, a menos que ustedes quieran hacer alguna mención en esta parte de conservación que se relaciona al producto que ustedes están colocando. Ahora, tenemos que también entender otro elemento. Modelo de las 5 fuerzas de Porter, amenaza a nuevos competidores. Bueno, ustedes dentro del punto de vista del producto que ustedes van a colocar, me van a hablar un poco sobre la amenaza de nuevos competidores, de los productos o servicios sustitutos. Es que los vimos y ahorita van a hablar de eso. Poder de negociación de los compradores, proveedores. Vamos a ir hablando, señores, de esos elementos. Matriz Goffman, me van a hacer una matriz sencillita, donde ustedes van a hablar sobre su producto, nada más me van a decir qué amenazas ustedes consideran del producto que están desarrollando, ventajas, oportunidades y vamos a decir riesgos que puedan haber. Más nada, debilidades que ustedes sientan sencillo. Ahora, de la población a ser analizada, señores, esta parte no va. Olvidémonos de esto. No vamos a sacar ni encuestas ni nada por el estilo. Recolección de datos, algo general que a ustedes les pueda servir como para ustedes justificar ese producto que están realizando. Y basarse, claro, en la oferta o la demanda. ¿Cuál es la explicación que a ustedes les puede servir para basarse en la oferta o la demanda del producto que están colocando? Lo que les comenté de la pandemia, que afectó nuestro modo de vida y todo es prácticamente digital. Entonces, si queremos vender, necesitamos un software productivo. Si queremos producir también, si queremos un personal capacitado, no se le pueden dar las clases presencial como antes. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, se tiene que hacer digital. Y bueno, señores, simplemente tenemos lo que es la determinación de la oferta actual y futura. Esta parte, para nada. Y simplemente, señores, lo que es el comportamiento actual del producto que usa el mercado y qué ventajas va a dar el de ustedes, lo colocan acá. Ahora, mercado potencial perfecto. ¿Dónde ustedes quieren llegar con eso?
Formación de precio, no, porque vi que en muchos de los casos es un software que usted les va a ayudar o a vender o a generar un mejor proceso interno, entonces ustedes no lo van a vender. Y canales de comercialización, dependiendo, si es algo que les va a servir para que ustedes vendan, lo explican, si no, simplemente colocan que espera una mejora profesional y ya está. Entonces ya queda, chicos, igual, de este punto del capítulo 2, ya queda que ustedes, igual ya les di una explicación previa, pero ya queda de ustedes, hagan como un filtro y sepan qué de aquí se puede asociar al trabajo de ustedes y cuál elemento ustedes no lo colocan. Entonces, ya saben, ustedes pueden tomar los elementos que más se asocian al trabajo y al proyecto de ustedes. De una manera, chicos, como fue la primera entrega, bastante sencilla, con sus palabras y simplemente también lo más detallado. Entonces, muy importante, claro, conservando siempre los parámetros como ustedes están acostumbrados a hacer los trabajos. Entonces, es muy importante. Entonces, chicos, si tienen alguna otra duda. Excelente, muchachos. Buenísimo, buenísimo. Chicos, entonces esto como tal es lo que va para el examen, lo que es la parte práctica. Vamos igual en la clase a repasar puro ejercicio de eso, uno tras uno, pregunta, duda que me van diciendo, yo se las voy aclarando y así vamos poco a poco. Para simplemente, chicos, intentar ya aclarar todo listo. Y perfecto, Catherine, buenísimo. Y simplemente al momento del examen, un examen similar al que ya vimos, ¿no? Que es un examen bastante relajado, bastante tranquilo. Vieron que a pesar de ser una materia electiva, fue parcial, pero fue bastante sencillo. O sea, fue según lo evaluado en la clase, donde ustedes se puedan desenvolver, hacerlo y ya está. Y igual, misma metodología, una parte teórica bastante corta, otra práctica, que es lo que vamos a ver. Y bueno, chicos, excelente. Y vamos poco a poco también, como les digo, con lo del trabajo. Una vez que ustedes vayan mandando el capítulo 2, vamos a ir poco a poco y así sucesivamente. Ya lo que es ya la parte que viene después de esto, ya van a ser operaciones en tiempo real, donde, bueno, ya yo les comenté que yo voy a usar para ustedes como su patrocinante en su proyecto, como un profit, y van a hacer una entrada perfecta de negocio. En términos de, vamos, tenemos mercados de valores, acciones de empresas, criptomonedas, vamos a través con criptomonedas. Entonces, vamos a hacer una entrada. Yo los voy a ir asesorando, por eso fue bueno de que en cada grupo de trabajo me hayan añadido, en cada grupo de WhatsApp, porque yo los voy a ir asesorando con esa entrada que ustedes van a hacer. Entonces, ¿qué sucede y en qué se va a basar su trabajo y la explicación que me van a dar en clase? Primero, todo esto que están elaborando, desde lo que es el producto, la elaboración del mismo. También los voy a ayudar un poco en la elaboración del plan. Si ustedes van a elaborar algún tipo de proyecto, poderlo elaborar lo más que podamos. Y la fase final, la fase de financiamiento, donde ustedes van a explicar cómo fue su proceso de comercialización digital y cuál fue el proceso que ustedes utilizaron para financiar el proyecto tecnológico. Ya sabemos que va a ser criptomonedas mediante inversión de trading. Perfecto. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, ¿y cómo hicieron ese tipo de entradas? Ustedes ahí colocan una de ejemplo, que es la que vamos a hacer real. Entonces ustedes van a decir, decidimos, por ejemplo, sacar, vamos a decir un ejemplo, de la cuenta de banco de la empresa a lo que sería RTM. De RTM decidimos pasar esos fondos a Uphold y de Uphold decidimos pasarlo a X criptomoneda porque tenía más crecimiento. Eso nos dio un tipo de crecimiento y ventaja competitiva y nos dio ciertas inversiones que luego nosotros al cambiarlo de nuevo a dólares obtuvimos este margen de ganancia. Ahí es donde ustedes lo van a explicar paso a paso. Entonces, eso es muy importante. Entonces, eso también es lo que ustedes van a explicar el día de la presentación del trabajo. Van a explicar en qué tipo de moneda, de criptomoneda invirtieron, por qué le eligieron, cuál fue la relación y qué resultados les dio en esa entrada que ustedes hicieron. Entonces, es muy, pero muy importante entender ese proceso.
La entrada que ustedes van a hacer no tiene que ser el mismo día. Ustedes pueden invertir, vamos a decir, en otra moneda que no sea Bitcoin, vamos a decir Dash. Invierten en Dash. Y ustedes decidieron esperar 3 días con el dinero retenido en Dash para ustedes decirme que ustedes decidieron ahora sí cambiarlo a dólares porque hubo un pequeño crecimiento en Dash. Perfecto. ¿Qué ingreso les dio? Un aumento, vamos a decir, de 0,5 dólares, por ejemplo, porque fue la operación real que hicimos. No importa. Pero con eso ustedes a mí me están explicando lo que fue, cómo ustedes financiaron su proyecto y cómo fue que hicieron la inversión poco a poco. Y eso es muy importante. Ahora puede ser que ustedes me digan, ok, decidimos invertir una cantidad en dólares otra vez y otra cantidad la pasamos a otra criptomoneda que vimos que está creciendo. Puede ser BAT, otra criptomoneda que está creciendo. Dale, perfecto, buena idea, excelente. Entonces la idea es que ustedes puedan diversificar y explicarme cómo ustedes llevan esa inversión, qué es lo que a ustedes les va a servir, porque esas ganancias es lo que ustedes van a invertir en su proyecto para hacerlo crecer. Entonces, como les dije, el dinero que las empresas invierten en su producto y servicio no es solo de su venta, también es de su posición de mercado, inversiones en criptomonedas y en elementos digitales que les ayudan a compensar su situación financiera y económica. Entonces, eso es muy importante. Entonces, chicos, ya no hay más dudas, todo está súper claro, todo está en orden. Profe, una última pregunta. ¿Para cuándo sería el capítulo número 2? O sea, ¿cuál sería la fecha límite de entrega? Chicos, vamos a dejar el capítulo 2 para el fin de semana, no este, sino el que viene, con calma. Entonces me lo van mandando para el otro fin de semana. Chévere, gracias. Igual, chicos, como se los comenté, con calma, si llegara a ver, que esperemos que no el otro fin de semana, y está muy full de evaluaciones, se les llega a complicar, no importa, yo les extiendo un poco el tiempo. En esta materia no se presionen, así que vamos poco a poco, pero el rango es el fin que viene. Intenten hacerlo lo más que puedan, si tienen alguna duda me preguntan, y como les digo, en caso de que por alguna situación adversa se les llegara a complicar por otros parciales o algo, les falta un poco de tiempo, necesitan 3 días, yo se los doy, saben que por mí no hay problema. Entonces, pero el rango es el otro fin que viene, el otro fin de semana que viene, más tarde el domingo de la otra semana de arriba. Entonces, de resto ya no hay más dudas, todo quedó súper claro. Excelente, chicos, no, agradecido con ustedes, de verdad, esta clase fluyó bastante rápido, fluyó bastante bien y lo más importante que fue que entendieron. Hay que tener en cuenta que este tipo de rama de tecnología va cada vez mejorando, innovándose y creciendo, no siempre es lo mismo. Puede ser que esta materia, en términos de electiva para el semestre que viene, se le incorporen nuevas cosas, puede ser que se mantenga y así sucesivamente. Ahora, brutal, chicos, excelente. Que Sara, comentaste algo, cuéntame. Ah, bueno, ya puedo ver el chat, déjame chequear el chat de una vez y por aquí vamos viendo. Perfecto, la hora de la próxima clase presencial. Genial, genial. Yo se los voy a avisar ahorita. Buenísimo. No, no, por mí no hay problema en adelantarlo. Yo lo que voy a hacer es que ahorita mismo voy a conversarlo para ya tenerles una respuesta y también lo voy a escribir por el grupo de nosotros para ver si todos están de acuerdo. Ya les dije que por mí no hay ningún problema de hacerlo de 1 a 3 de la tarde, tener las 2 horas en ese rango. Vamos a ver qué me dicen en escuela y bueno, les daré una respuesta entre hoy y mañana, chicos. Genial, genial, genial. Entonces, bueno, muchachos, espero que la clase les haya gustado, que la hayan disfrutado. Es muy, muy importante. Y bueno, chicos, estamos pendientes. Catherine, muchas gracias por tu colaboración, por grabar la clase. De verdad que excelente. Y bueno, muchachos, nos vemos en la próxima. De verdad que fue un placer. Excelente clase la de hoy. De verdad que excelente. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Feliz semana. Igual, muchachos, excelente fin. Que tengan un excelente